Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Higinio de Lima, Perú. El día de hoy vamos a hacer uso nuevamente de la modulación por ancho de pulso para poder establecer o realizar un circuito a través del control de un LED o de un conjunto de LED. Me refiero a poder realizar un dimmer de una lámpara LED o un conjunto de LEDs. Para ello vamos a hacer uso de este circuito con Arduino, que es un circuito bastante sencillo, fácil, práctico y la verdad muy sencillo de realizar. Para ello vamos a hacer uso de Arduino Uno, un pequeño trinpot. El trinpot puede ser a su elección, puede ser de los valores de 10K, 50K o 100K. Y en mi caso yo he usado un trinpot de 10K, más pequeño. Vamos a hacer uso de un diodo LED que se va a encender en función a que variemos el trinpot de un extremo a otro a través de una resistencia de 220 ohmios. Esa resistencia de 220 ohmios lo que nos va a permitir es poder reducir la cantidad de corriente hasta 20 miliamperios que necesita el diodo LED, es decir, es una resistencia limitadora. Como le dije, necesitamos un protoboard, un Arduino Uno, un trinpot de 10K, un diodo LED y una resistencia de 220 ohmios, que es una resistencia limitadora de corriente. ¿Ok? Entonces, vamos a explicar básicamente las conexiones y cómo es que vamos a implementar el circuito. ¿Ok? Entonces, tenemos los 5 voltios que entrega Arduino hacia el protoboard. Tenemos la conexión de tierra de Arduino hacia protoboard. Obviamente Arduino se alimenta con una alimentación externa, en este caso vamos a alimentarlo con 12 voltios para nuestro circuito. Necesitamos un trinpot de 10K o 50K. El trinpot está conectado en paralelo, los extremos. Un extremo va conectado a los 5 voltios y el otro extremo va conectado a tierra. Y el pin central del trinpot, que vendría a ser el cursor, va conectado a la entrada analógica A0, que es una entrada analógica para poder censar el valor de la resistencia variable. Este trinpot es una resistencia variable que se va a mover de un extremo a otro de manera tal de que lo que vamos a obtener es un flujo de corriente, o en este caso de voltaje, entre 0 y 5 voltios. Los 0 voltios, cuando yo tenga el trinpot hacia la izquierda, lo que voy a hacer es mover el cursor desde la izquierda hacia la derecha en sentido horario, de manera tal de que le dé mayor cantidad de voltaje hacia Arduino. ¿Por qué? Porque estoy moviendo el trinpot de un extremo a otro y estoy haciendo que la resistencia aumente entre el cursor y los 5 voltios de alimentación. De manera tal de que por este pin, que es el cursor móvil del trinpot, voy a ir aumentando el voltaje entre 0 voltios, que es tierra, y los 5 voltios, que es la alimentación. ¿Ok? Básicamente lo que va a hacer Arduino es convertir estos niveles de voltaje que vamos a ir variando entre 0 y 5 voltios, va a ir convirtiéndolo y los va a convertir en una señal digital para procesarla entre un valor entre 0 y 123, es decir, una señal que tiene un máximo de 124 valores posibles. En la medida que yo vaya aumentando el nivel de voltaje, Arduino va a ir aumentando ese nivel entre 0 y 123. En otras palabras, si yo tengo el cursor hacia la izquierda, completamente hacia la izquierda, tengo 0, un nivel de 0 voltios por la entrada a 0, analógica de Arduino. Arduino lo que va a hacer es obtener ese valor como un 0. Y en la medida que yo vaya aumentando o moviendo la resistencia del trinpot hacia la derecha, hacia los 5 voltios, Arduino hacia el máximo, Arduino lo que va a hacer es obtener los 5 voltios máximos que entrega este divisor de voltaje sobre el pin A0, de manera tal de que él va a tener el valor, esos 5 voltios los va a convertir en el valor de 123. Es decir, se va a mover los valores de 0 a 5 voltios, Arduino los va a mover o a representar entre 0 y 123. Esto lo hemos visto en otros videos cuando hablamos de las señales, las entradas analógicas de Arduino. Sin embargo, para nuestro sketch, para nuestro ejemplo, lo que vamos a hacer es que Arduino, a través de la señal digital, en este caso la señal digital del pin 9 o del pin 6, en este caso lo que vamos a hacer es manejar el pin 6, lo que hace Arduino es mover el cursor. Cuando movemos el cursor, lo que hacemos es, esa señal digital sale por una señal de PWM de Arduino y va a ir
modificándose entre un valor de 0 y 255. En otras palabras, si yo tengo 0 voltios, a la salida de la señal digital PWM tengo un nivel 0. Si yo tengo el máximo de 123, cuando llego el cursor al máximo, Arduino lo que va a hacer es entregar un valor máximo de 255. Al ser esta una salida PWM, lo que vamos a entregar hacer es que el ancho del pulso sea más grande, el duty cycle va a ser el 100% y vamos a hacer que el diodo comience a brillar más intensamente. En la medida que yo vaya moviendo el cursor del trípode, la señal del diodo LED va a ir aumentando paulatinamente hacia un valor superior. Si yo reduzco el nivel de la resistencia hacia la izquierda, lo que voy a hacer es que la intensidad luminosa del diodo LED comience a caer. ¿Por qué? Porque el ancho del pulso PWM va a ser menor y el diodo va a iluminarse de una manera menos intensa. ¿Ok? De esa manera puedo yo realizar un dimmer a través de Arduino a través de una resistencia variable. Ok, este es básicamente el sketch, digamos el diagrama esquemático. Ahora vamos a ir al código de programación, que es un código de programación bastante sencillo que lo he realizado yo soy el autor del código de programación. La primera parte del código de programación es sencillo, ya lo hemos explicado, y a partir de aquí empieza ya el análisis del código. Para ello, vamos a definir una variable cursor pin que vendría a ser el pin de entrada del cursor, en este caso el nivel A0, ¿no? Es decir, este pin del cursor del potenciómetro va a ir conectado a la entrada analógica A0. Vamos a darle un valor, una variable del valor digital del potenciómetro llamada int cursor valor. En este caso lo vamos a definir a un valor de 0, es decir, el valor mínimo. Y luego vamos a definir una variable, en este caso el LED pin, que vendría a ser la variable del pin 6, ¿no? El pin 6 de Arduino. En este caso el sketch es 9, pero a decir verdad, esta conexión debería ir al pin 6. ¿Ok? El void setup, lo que vamos a hacer es, vamos a declarar la variable LED pin como una variable de salida, es decir, el LED pin, que es el pin de salida, para el manejo del LED, que es la salida 6, la vamos a declarar como una salida. ¿Ok? Luego de ello, acá viene ya la parte más importante del código de programación, que es el void loop. Es decir, lo que vamos a hacer ahora es el cursor pin, que vendría a ser la entrada analógica a 0, el cursor pin, que vendría a ser el pin de en medio. Lo que vamos a hacer es que lea, que tenga un valor de analog read cursor pin. Es decir, el valor del cursor vendría a ser la lectura del cursor pin. En otras palabras, para obtener el valor que en este momento está en 0, para poder leer el valor del cursor que está en 0, vamos a emplear el código de programación del analog read para leer el estado del cursor pin, es decir, de la variable A0. Lee el valor del potenciómetro y lo almacena. Es decir, en otras palabras, yo leo el valor del cursor pin que es A0 y lo almaceno en la variable cursor valor, es decir, acá. Ya no es 0, sino va a obtener el valor de la variable. Luego, a través de analog write, que vendría a ser el código de programación para la modulación por ancho de pulso, que ya lo hemos visto en el video anterior, lo que vamos a hacer es definir la salida LED pin y darle el valor del cursor valor. Pero el cursor valor vendría a ser el valor del cursor pin, ¿no? El valor analógico del cursor pin. Pero para ello lo que vamos a hacer, a este valor lo vamos a dividir entre 4. ¿Por qué? Porque como dije acá, inicialmente, a la hora de que yo voy aumentando el voltaje en el potenciómetro, lo que voy a hacer es aumentar el voltaje entre 0 y 5 volts. En la medida que comienzo a aumentar el voltaje entre 0 y 5 voltios de la entrada analógica a 0, Arduino lo que va a hacer es interpretar esta diferencia de voltaje a través de divisor de voltaje, lo va a interpretar entre los valores entre 0 y 123. Y para yo poder hacer el dimming del LED por una salida digital PWM, lo que necesito es variar los niveles entre 0 y 255. Y para ello lo que estoy haciendo es el valor del cursor
en este caso el cursor valor, que es la lectura analógica del cursor pin, es decir, de este pin, que es el A0, lo voy a dividir, que es este valor vendría a ser entre 0 y 1023, lo voy a dividir entre 4 para obtener los valores entre 0 y 255. En otras palabras, lo que quiero darle a entender que si yo obtengo 0 acá, la salida va a ser 0. Si yo en la medida que comienzo a aumentar y llego el cursor al nivel de máximo de 5 voltios, Arduino lo va a representar como el valor de 1023 y ese valor 1023 dividido entre 4 va a ser aproximadamente 255 que va a entregar por el diodo LED a través de la resistencia de 220 ohms. Esto nos da como resultado de que obviamente vamos a tener el LED a máxima carga. En la medida que nosotros aumentemos o disminuyamos la resistencia variable del trípode, lo que vamos a hacer es aumentar o disminuir la intensidad luminosa del LED a través del código de programación, haciendo uso de la modulación por ancho de pulso PWM o Pulse Width Modulation. Básicamente este es el código de programación sencillo, de no del otro mundo, fácil y práctico y sobre todo muy entendible, ¿no? Básicamente leemos el valor analógico, lo almacenamos en una variable llamada cursor valor, que inicialmente tiene 0, pero a la hora que movamos el cursor del trípode, vamos a leer de manera analógica el valor del estado del cursor pin, es decir, del cursor del potenciómetro, y finalmente a través de una sentencia analog write, lo que hacemos es habilitar el código de programación para el PWM, que es el Pulse Width Modulation, y le decimos que el LED pin, que es la salida, le dé el valor del cursor valor dividido entre 4 para poder manejar los valores entre 0 y 255. Este es básicamente el código de programación, el diagrama esquemático, y en la siguiente parte del video, ya con el trípode, volvemos a ver la parte práctica de cómo implementar esta solución o este circuito a través de un solo diodo LED y posteriormente cómo es que vamos a manejar no un diodo LED, sino varios diodos LED a través de un transistor, en este caso el 2N2222A. Ok, continuamos entonces. Pues bien, ahora estamos en la parte práctica. Vamos a analizar el circuito rápidamente, las conexiones. Tenemos Arduino 1, su conexión para una alimentación externa, el puerto USB y los puertos analógicos en la parte inferior y los puertos digitales que algunos de ellos, como ya les expliqué, manejan PWM. Para este caso vamos a usar como entrada nuestro trípode o un pot, que es una resistencia variable. Vamos a verlo ahí. En este caso un trípode de 10K, que es el que tengo a la mano. Pueden usar entre 10K y 100K. Lo ideal sería entre 10 y 50K. Yo estoy usando un trípode de 50K. ¿Ok? El trípode, como ya lo hemos explicado, tiene 3 pines, 2 laterales y uno en medio. El medio es el cursor, el que se mueve de un extremo a otro de la resistencia variable, y es el que nos va a dar los valores entre 0 y 5 voltios. Para ello, lo que vamos a hacer, el cable rojo de un extremo del trípode, estamos conectando a los 5 voltios de Arduino, la salida de 5 voltios de Arduino, el cable negro a la tierra de Arduino, de manera tal de que los extremos del trípode están conectados a fuente, es decir, a VCC 5 voltios, y el otro extremo a tierra. El pin central del trípode, que vendría a ser este, el cable verde, va conectado a la salida analógica A0. En este caso no vendría a ser una salida, sino una entrada, porque ya lo hemos configurado en el código como una entrada, de manera tal de que a través del cursor, que es el pin de en medio del trípode, vamos a variar los voltajes desde 0 hasta 5 voltios, ya sea cuando movamos con este perillero la resistencia variable desde un extremo a otro. Lo que estamos haciendo es alimentar la entrada analógica A0 de Arduino entre 0 y 5 voltios en la medida que vamos aumentando de manera en el sentido horario o en el sentido antihorario. En el sentido horario vamos a aumentar el voltaje y en el sentido antihorario vamos a enviarlo a 0 voltios. Ok, básicamente es eso. Y la otra conexión es este cable azul. La parte de arriba no lo tomen en cuenta, por favor, porque es parte del otro video para el manejo de LEDs, de las tiras de LEDs, que lo vamos a ver luego. El cable azul, que vendría a ser la salida digital de Arduino, el PWM, es la salida digital 6, va conectada por el cable azul hacia una resistencia de 220 ohmios y un diodo LED. En este caso he puesto un diodo LED rojo. En esta parte del video vamos a manejar el dimming de manera manual a través de la resistencia variable para hacer el dimming del diodo LED desde 0 a 5 voltios. De manera tal de que vamos a ir variando la intensidad del LED a través del uso del PWM, que es el Pulse Width Modulation,
de manera tal de que podamos aumentar y disminuir la intensidad luminosa del LED. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la prueba. Vamos a usar una alimentación externa. Hay que tener en cuenta de aquí para acá, para la izquierda, porque en la siguiente parte del video vamos ya a manejar más LEDs a través, en este caso vamos a manejar 8 LEDs haciendo uso de un transistor. ¿Ok? Para ello utilizamos nuestra alimentación de 12 voltios de un alimentador externo, conectamos a Arduino y ahí estamos listos para hacer el dimming y las pruebas que quiero hacer con ustedes. Para ello vamos a usar un pequeño perillero plano, vamos a conectarlo o ubicarlo sobre la parte del cursor y al moverlo hacia la derecha en sentido horario, lo que vamos a hacer es aumentar la intensidad luminosa del LED en un sentido o hacia otro. Vamos a hacer la prueba y ahí vemos que el LED comienza a encender en la medida que yo aumento o giro. En este caso giro el perillero hacia la derecha, estoy aumentando el dimming y en sentido positivo y estoy obteniendo la máxima carga del LED. Ahí tenemos el valor de 123 en entrada a 0 y está arrojando 255 como salida, de manera tal de que podamos tener el LED a máxima carga. Si nosotros hacemos el sentido inverso, en sentido antihorario, el código de programación lo que hace es maneja la salida digital 6, que es PWM, a través del Pulse Width Modulation, de manera tal de que hacemos el dimming reduciendo la intensidad luminosa del LED. Vemos que se está haciendo el dimming, sentido inverso, y comienza a reducirse la intensidad luminosa del LED hasta llegar a un valor mínimo y se apaga. Sentido inverso, sentido clock, aumentamos el brillo del LED a máxima carga o lo disminuimos. Esto es lo que se utiliza mayormente en las casas digitales para aumentar el brillo de los LEDs en las casas y las lámparas de LEDs en un sentido o en otro. ¿Ok? Para ello hemos hecho uso de un solo LED. El circuito es bastante sencillo, no es nada del otro mundo, pero ¿qué sucede si queremos fabricar nuestra propia lámpara LED con un juego de LEDs? Para ello vamos a hacer uso, vamos a retirar esto, vamos a hacer uso de estos 8 LEDs que he puesto acá, que les voy a explicar cómo poderlos conectar de manera práctica, de manera tal de que ustedes puedan hacer ya su circuito con más LEDs. Para ello vamos a ir un poco de teoría y cálculos, que es rápido. Esto ya lo hemos visto en otros videos y ya le hemos dicho que Arduino no maneja más de 40 miliamperios por cada salida. Por lo tanto, si queremos alimentar 8 o más de 8 LEDs en paralelo en un juego de LEDs, Arduino, la salida de Arduino no nos va a permitir manejar esa cantidad de LEDs porque se puede quemar y obviamente podemos destruir a Arduino. Para ello vamos a hacer uso de un transistor que ya lo hemos visto en otros videos en la modalidad de corte y saturación. En un transistor vamos a hacer uso del 2N2222A, que es un transistor NPN y que tiene una corriente de colector máxima de 600 miliamperios, de manera tal de que lo que nos interesa es esta corriente de colector que va a circular a través de los LEDs. En este caso el transistor va a trabajar en corte y saturación, como le dije, ya lo hemos visto en otros videos. Tenemos una resistencia de base de 1K, esta resistencia de base se tiene que calcular para el video o para esta práctica he puesto una resistencia de 1K, pero a decir verdad el valor puede ser entre 1K y 14K, puede variar literalmente, ¿no? Eso ya lo hemos visto en otros videos. Para este ejemplo yo hago uso de una alimentación de 12 voltios, como está acá puesto, una alimentación de 12 voltios continuos, y voy a poner 4 LEDs en serie, de manera tal de que un ánodo y un cátodo, el cátodo de un LED esté en serie con el ánodo del siguiente y así, ¿no? Tenemos 4 LEDs. El diseño lo he hecho para que sobre cada LED caigan o cada LED reciba 2.5 voltios, que es más o menos el estándar para este tipo de LEDs. Si tengo 4 LEDs, acá van a ver 2.5 más 2.5 son 5, más 5 serían 10 voltios. Entre este extremo y este extremo van a haber 10 voltios. Cuando entre en corte o en saturación, perdón, el transistor, acá hay 0.2 voltios entre colector y emisor, como lo hemos explicado en otros videos. Ese voltaje lo he despreciado para el cálculo, de manera tal, si acá hay 10 voltios, aproximadamente en la resistencia va a caer un voltaje de 2 voltios. Para hacer el cálculo hacemos uso de la ley de Ohm, la famosa ley de Ohm, de manera tal de que
multiplicamos el voltaje es igual a la intensidad de la corriente por la resistencia. Haciendo una transmutación podemos saber que la resistencia vendría a ser igual al voltaje sobre la intensidad luminosa, en la intensidad de corriente, perdón, en amperios, el voltaje en voltios y la resistencia en ohmios. Y si tenemos sobre la resistencia un voltaje de 2 voltios y sabemos que la corriente sobre un diodo a plena carga no puede superar los 20 miliamperios, lo que hacemos es 20 miliamperios vendría a ser igual a 0.02 amperios, convirtiéndolo, ¿no? 20 miliamperios vendría a ser igual a 0.02 amperios, de manera tal de que haciendo el cálculo acá, 2 voltios sobre 0.02 amperios, tenemos una resistencia aproximadamente de 100 ohmios. 100 ohmios vendría a ser el valor de esta resistencia que tenemos que poner en serie para que los diodos se enciendan en este ramal, en un ramal de 4 diodos. O sea, para 4 diodos yo necesito una resistencia de 100 ohmios. Obviamente el valor puede ser 100, si yo necesito una corriente de 20 miliamperios, pero si no tengo una resistencia de 100 miliamperios, puedo ponerle una resistencia, 100 ohmios, perdón, puedo poner una resistencia de 110, incluso hasta 220 ohmios, ¿no? Para este ejemplo no he conseguido en casa una resistencia de 100 ohmios, le he puesto una resistencia de 220 ohmios para no saturar mucho al transistor y obviamente no recargar los diodos, que es lo que vamos a hacer en estos momentos. La distribución de pines del 2N2222A es emisor, base, colector, mirándolo de frente el transistor. Ok, este es para un ramal de 4 diodos. ¿Y qué sucede si quiero tener otro ramal de 4 diodos más o otros ramales más, ¿no? De manera tal de que yo tenga 20 diodos. Si yo tengo 20 diodos, tengo que repetir una resistencia, 4 diodos más, y lo conecto al colector del transistor. Y de igual manera, ¿no? Una resistencia más, 4 diodos más, y así, ¿no? Tengo que tener 5 ramales para tener 20 diodos. Esta básicamente es la teoría, el cálculo es sencillo, ya lo hemos visto en otros videos, y vamos a ir a la práctica para explicarles, si es que ustedes desean, hacer su lámpara LED con dimming a través de una resistencia variable, es decir, a través de un trinpot, como lo hemos explicado acá, de manera tal que utilicemos, para mi ejemplo, 8 diodos, 4 diodos en serie, que son estos de acá, y acá hay otro ramal para 4 diodos en serie más. De manera tal, como les dije, yo no he conseguido resistencia de 110, le estoy poniendo resistencias de 220 ohmios. Una resistencia va a los más 12 voltios de la línea azul arriba. Sí, estoy considerando la línea de arriba azul como más 12 voltios, van en serie con 4 diodos, con estos primeros 4 diodos, y los 4 diodos van luego hacia el colector del transistor 2N2222. Luego el emisor va a tierra y la base va con una resistencia, como le dije, de 1K. La base vamos a moverla para que utilice la salida PWM, el pin 6 de Arduino. Para el ejemplo anterior usamos un diodo, ahora vamos a manejar ya no un diodo, sino 8 diodos. Es decir, vamos a hacer uso de 2 ramales, ¿no? 4 ramales acá y otro 4 ramales acá hacia el colector. Es decir, podemos manejar muchos diodos, pero cada ramal va a consumir 20 miliamperios, de manera tal de que podamos tener una gran cantidad de diodos a un máximo de 600 miliamperios. ¿Ok? Entonces vayamos a la práctica. Para ello vamos a hacer uso de nuestra alimentación y de 12 voltios y un pequeño conector que me hice hace un tiempo atrás, que ya lo he explicado antes, que es un conector Y, y yo lo fabriqué un tiempo atrás, que les expliqué cómo lo había fabricado. Para ello la alimentación lo tomo en paralelo, acá, conecto acá, esto acá, y lo que simplemente estoy haciendo es, vamos a manejar, este es otro conector. El conector que les hablaba es este otro de acá, porque hice 2, disculpen el atrevimiento. Acá este es el otro conector. Este es uno y este es otro conector, ¿no? Para ello utilizo los 12 voltios, los conecto acá. Una de las salidas de los 12 voltios, que es el conector Y, es este otro de acá. Lo conecto a los 12 voltios de Arduino, a la entrada de Arduino, y los otros 12 voltios lo conecto hacia acá. Es decir, lo que estoy haciendo es así, tomando un paralelaje. Para ello conecto el tierra, la tierra de los 12 voltios, lo conecto a tierra, y los otros 12 voltios, que es este pin rojo, lo conecto a la alimentación sobre las resistencias, acá. Ahí tengo los 12 voltios entregando. En otras palabras, lo que estoy haciendo es conectando los 12 voltios a la entrada de Arduino. Arduino maneja los 5 voltios de manera normal porque tiene su regulador, ya lo hemos explicado luego. Y los otros 12 voltios salen acá, a este conector, hacia la alimentación
de los diodos LED a través de las resistencias, es decir, estoy llevando los 12 voltios a la resistencia para que lleguen a los diodos y sean encendidos en corte y saturación por el transistor. Ahí estamos listos para hacer la prueba. Tenemos ya alimentados los 12 voltios, está hacia la izquierda el cursor, y lo que vamos a hacer es mover a través de un pequeño perillero nuestro trim-pot hacia la derecha, de manera tal de que ya no encendamos el LED de la izquierda, el rojo, sino vamos a manejar el conjunto de 8 LEDs para nuestra lámpara dimming de 12 voltios. Para ello movemos ligeramente y vamos a empezar a hacer la prueba. Comienzan a encender y en la medida que le voy dando hacia la derecha estoy aumentando el brillo de los 12 voltios a máxima carga, ¿no? Ahí estamos. En el dimming, manejando ya no un diodo, sino en este caso estoy manejando 8 diodos. Si yo quiero apagar la lámpara lentamente, hago lo inverso, hacia la izquierda. Y comienzo a disminuir a través del PWM la intensidad luminosa del conjunto de LEDs, en este caso de 8 LEDs, hasta que se apague por completo. Lo mismo, subo nuevamente y retorno. Como pueden ver, todo lo maneja el PWM a través del ciclo, el duty cycle que le hemos visto en el video anterior. Ok, en el siguiente video ya vamos a entrar al manejo de las tiras de LED, en donde vamos a hacer uso de estos, ya no de un transistor, como en este caso, sino a través de transistores MOSFET. Pues bien, espero que el video haya sido de su agrado. Mi nombre es Humberto Higinio, soy de Lima, Perú. Para mí es una gran satisfacción estar con ustedes semana a semana con estos videos tutoriales, hablando de ciencia y tecnología, no solamente de electrónica, sino también de robótica, electricidad y sistemas informáticos. Si el video le gustó, pulgar arriba. No se olviden asimismo de visitar mi página web www.humbertohiginio.com, en donde podrán ver este y más de 192 videos que vengo haciendo con ustedes, con el único objetivo de poder compartir conocimiento juntos. Ya saben, suscríbanse, pulgar arriba y compartan. Gracias por su atención. Permiso.